Hola a todos. Supongo que estoy en los últimos días de, de estar como un plumero, la verdad. Porque ya estoy batiendo mis propios récords. No recuerdo en el tiempo cuándo estuve con el pelo tan largo. Bueno, ya sabes de que hay un kilo de temas siempre que surgen y a ver, a ratos me da ganas de comentarlos. Por ejemplo, pero no, vamos a ver si, digamos, valiese la pena de que yo haga una dinámica de algún programa o en alguna ocasión del comentario coyuntural, pero es algo que he estado evitando porque prefiero un video que tiene 6 vistas y después tiene 7 y después tiene 8 que un video que tiene 150 y después nada más y no tenga la posibilidad de tener más vistas ni que valga la pena que las tenga, por si acaso. Entonces, por eso evito el comentario, digamos, de lo que está sucediendo en ese momento, porque prefiero dar algunas ideas que sobreviven a lo largo del tiempo, ¿no? En otras palabras, hablar más de la estructura. Ya, después al canal le va mal, al canal le va bien, o sea, ya saben cómo es la cosa. Vayamos entonces al tema de hoy, y el tema de hoy es muy particular porque estaban rumoreando por ahí de que la CIA iba a presentar ¿cómo se llama? Una denuncia o una investigación en la que se acusaba a India, mejor dicho, se acusaba a China de, de haber propagado el coronavirus de forma a propósito, digamos. Bueno, ni tan a propósito, lo llaman accidente ¿cómo se llama? Accidente de laboratorio de arma biológica. Entonces, ya. Entonces, digamos, ¿y de dónde salía ese informe, digamos, de la CIA? ¿Qué es la CIA, digamos? La CIA es un grupo de personas como tú y como yo, digamos, no, que están haciendo su investigación, por supuesto que están haciendo su investigación. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la CIA, que es una persona como tú, ha llamado por teléfono a alguien que tiene una información. Esa información puede ser secundaria o puede ser primaria. Entonces, digamos, lo que está haciendo eso es averiguar, sigue averiguando. ¿Qué, ¿Quién sabe qué? No, entonces, y entonces la veracidad o la importancia del informe depende de las fuentes, ¿sí? Entonces, tendría que haber eso ahí para que valga. No tiene que valer porque sea la CIA o porque sea o porque sea una institución per se. Por ejemplo, vean cuántas veces le ha fallado a la Organización Mundial de la Salud. Cuando surge el coronavirus, la gente debería decir, no tenemos idea, no tenemos idea de cómo se comporta este virus. Mejor dicho, no tenemos específicamente su comportamiento porque es nuevo, obviamente, es nuevo para todos. Nuevo en el sentido de que ingresa al cuerpo humano y ahí hace daño, ¿no? O sea, dentro de su huésped es otra cosa. Y digamos que le metan la discriminación de, tipo coronavirus y por lo tanto, no sé, ciertas medidas precautelares y bla, bla, bla. Bueno, ya saben que eso no hizo como debía la OMS, ni siquiera la propia OMS y después todos los demás hemos ido aprendiendo cómo lidiar con el bendito bicharraco, ¿no? A medida que íbamos lidiando con el bendito bicharraco, porque no había otra manera de hacerlo. No había los datos, o sea, si es nuevo para alguien, es nuevo para todos. Ya, entonces, no importa de dónde viene, mejor dicho, sí, depende de cómo está construido el informe, de cómo está construida la información. En base a eso podemos cambiar de actitud respecto a algo. Y entonces aquí, por lo visto, la gente en general no entiende la diferencia entre dato y procesamiento de dato, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Si alguien dice, la CIA va a decir tal cosa, no importa. ¿Qué importa? Veamos el informe. O sea, en otras palabras,
El informe primero, que venga de la CIA, que venga del FBI, que venga de quien sea, no es relevante. Lo que es relevante es cómo se ha construido esa información. Y para hablar de eso, ya está corriendo el tiempo, creo que tenemos un buen ejemplo. Por si acaso, y por ejemplo, a ver, entonces aquí estoy hablando de un dato que podía venir, digamos, de la CIA, por si acaso no, que no yo sepa, no vino. Lo que no quiere decir que no debe haber ese informe, porque es el tipo de informe rutinario que se debe coleccionar en base a lo que se está diciendo. En otras palabras, Trump lo dijo varias veces, ¿no? Se le salió, me han dicho esto, me han dicho esto. Claro que te pueden decir eso, porque digamos, porque esos datos hay ahí. Cuán verificables son, cuán verificables no son, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es otro asunto. Y podemos ver esta paranoia con los datos, con los requerimientos de WhatsApp y de Facebook, porque ahora WhatsApp y Facebook, que siempre fueron bueno, no siempre, pero digamos que desde hace 800 años que son parte de la compañía de Facebook, en otras palabras, WhatsApp es parte de Facebook, y si no me equivoco, hay otro más, en otras palabras, Facebook es muy grande como red social. Zuckerberg se ocupó de comprar WhatsApp, por ejemplo. Y entonces alguien decía, ahí había los benditos, no los benditos, no acepto que WhatsApp me quite datos y averigüe mis datos y todo lo demás. Y Facebook lo mismo, ¿no ves? Siempre hay alguno que decía, no acepto que Facebook haga con mis datos lo que le dé la gana. Cuando ya firmaste un acuerdo en el que Facebook dice, puedo hacer lo que me da la gana con tus datos, y tú dices, sí. Lo otro es puro postureo inútil. Pero aquí habría que pensar, ¿qué es lo que quieren hacer con tus datos? ¿Cuál es el peligro de que tengan tus datos? Ninguno, absolutamente ninguno. Por si acaso, esto vale para lo que es Facebook, para lo que es WhatsApp. Si una persona quiere hacerte daño, va a buscar en tu Facebook, va a buscar si tuviese acceso a tu WhatsApp, va a buscar a cualquier mecanismo que pueda utilizar para hacerte daño, pero ahí el problema no es ni Facebook ni WhatsApp, es que la persona quiere hacerte daño, ¿verdad? Entonces, esa es otra cosa, es otro asunto, no tiene que ver con Facebook ni con WhatsApp, sino con lo que se puede hacer con esos datos en Facebook y en WhatsApp. Entonces, aprendamos a distinguir. Entonces, aprendamos a distinguir entre lo que es el dato bruto y lo que se puede hacer con el dato bruto versus la intención de la empresa con el dato bruto. La intención de la empresa es transparente y no debería ser ningún problema para ti. ¿Cuál es su intención de la empresa? ¿Qué quieren estos benditos Google, este bendito Facebook, este bendito WhatsApp con tus datos? ¿Qué es lo que quieren? Ganar dinero. ¿Y cómo van a ganar dinero? Fácil. Van a ajustar las publicidades a tu interés. Eso es lo que quieren hacer. En otras palabras, tú estás enfermo y resfriado y dices, no, busca a ver qué me ayuda bien en este resfrío, y te aparecen un montón de líneas, ¿no? Y tú entras a alguno de ellos, porque digamos son los 10 consejos de la bitácora de María, que tiene consejos de salud, 10 consejos para las personas que tienen resfrío. Tú entras a la bitácora de María y te aparece la publicidad de un producto que ayuda a la gente que tiene resfriado. Y la publicidad aparece de forma automática. Entonces, tú ves el producto y dices, esto me podría servir. Y presionas sobre el enlace, ¿no? Pinchas sobre el enlace, haces clic sobre el enlace. Y ahí ha ganado dinero Facebook, ha ganado dinero Google Ads, ha ganado dinero el que pueda vender esa información. Esa información es qué necesitas tú para
quien te venda algo. En otras palabras, tú deberías decir, eso es lo que está buscando esta gente. ¿Me quieren servir? Muchas gracias. No debería haber mayor drama. Eso es todo. Eso es lo que buscan los benditos Facebook, WhatsApp, todas las redes sociales, todos los benditos algoritmos de publicidad y demás. Están buscando aprender algo para poder capturar al público y para poder vender algo. No es más, es prácticamente un favor que te están haciendo. No hay otro complot por detrás. Y entonces, ¿cuáles son las intenciones? Transparentes. Y habría que ver por qué está tan perspicaz la gente. Supongo que es por ignorancia y por todo eso, ¿no? Eso es lo más, eso es lo más dañino, diría, porque por detrás de todo lo que han hecho en Microsoft, todo lo que han hecho en Facebook, no, no hay mayores complots ni nada y todo. Y por si acaso, digamos, en cuestiones políticas, obviamente todos los dueños tienen una fuerte tendencia de izquierdas, porque la tendencia de izquierdas se maneja como de que son los buenitos y obviamente si son los buenitos ellos hay una, ¿cómo se llama? Hay los malitos. ¿Y qué es lo que hacen? Por ejemplo, en el caso de Trump lo han censurado. ¿Y qué importa? Yo diría que no importa prácticamente nada. Yo diría de que no tienen poder por ahí mucho. Y, por ejemplo, han censurado muchísimo en Facebook a lo que son las llamadas voces conservadoras. Obviamente es mucho más complicado el espectro político. La gente también se quiere quedar con, digamos, 8 nombres para hablar de algo que tiene infinidad de ramificaciones. Y yo diría que no ha sido tan importante. Obviamente es importante en el sentido de que hay alguna pequeña consecuencia, pero la cadena de pequeñas consecuencias llega a ser una variable considerable en sí misma, porque entonces es esa bendita cadena lo importante, no es que Facebook haga esto o que Twitter haga aquello. Y de aquí valdría la pena, bueno, entonces esas cosas, o sea, cuál es la búsqueda? ¿Por qué quieren datos? Para venderte mejor, porque si te venden bien, ganan ellos y ganan las empresas que te buscan vender. Si no, no ganan ellos. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta de que tengo que hacer otra cosa en Internet en vez de pagarle a Facebook, en vez de pagarle a Google. Ya es bastante difícil incluso que la persona resfriada a la que se le muestra una publicidad en contra con un producto en que le va a aliviar su resfrío, vaya y consuma ese producto. Ya es difícil, porque la cantidad, porque lo que tú consumes viene ya determinado por muchísimos prejuicios que tienes tú, ¿cómo se llama? Por transmisiones secundarias de tu consumo y todo lo demás. Créanme, por eso marketing es toda una bendita carrera, porque es difícil. Y también comunicación, por si acaso. No es fácil hacer ese tipo de cosas. Y aquí para mencionar la dificultad versus la facilidad de ciertas cosas, en otras palabras, la facilidad de adquirir tus datos versus la dificultad de hacer algo con ellos. Podemos hablar de la KGB. La KGB era el Comité para la Seguridad del Estado de lo que era la Unión Soviética. En otras palabras, era la CIA y el FBI juntos en una sola institución. Llegó a ser muy, muy poderosa. Pero dense cuenta de que tenían que ser algo así como la policía. Entonces, dentro de la propia KGB, en algunos estamentos, en algunos espacios,
era el organismo, aunque sea el más brutal en sus orígenes, en los años 70 y 80, y habría que ver desde qué años, era una de las organizaciones menos corruptas y más eficientes dentro de lo que era la Unión Soviética, que no tenía ningún incentivo para no ser corrupto, para no ser ineficiente, para no ser ineficaz. En cambio, en la KGB sí tenían muchos incentivos para ser eficientes, para producir algo, para hacer las cosas bien. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, eso sabemos por muchísimas investigaciones, estudios, por todas las personas que, ¿cómo se llaman? Por los defectores, ¿no? Las personas que renunciaban a la Unión Soviética y decían, voy a luchar contra esta bendita dictadura del demonio. Entonces, en base a eso sabemos eso, pero también tenemos lo que es, digamos, la realidad política. Por ejemplo, Mikhail Gorbachev, que va a gobernar la Unión Soviética, que va a ser el último gobernante de la Unión Soviética, es un protegito de Andropov. Y Andropov es jefe de la KGB. Y Andropov va a ser secretario, o sea, el gobernante de la Unión Soviética, porque el secretario general era el gobernante de la Unión Soviética. Entonces él se vuelve, ¿cómo se llama? Se vuelve secretario general, Andropov, de la KGB, y ahí es donde podemos ver todos esos procesos de que la KGB internamente sabía lo corrupto que era el régimen, lo ineficiente que era el régimen y quería modificar y hacer algo. Entonces ahí vemos todos esos benditos procesos. Y tenemos una serie de sonados juicios y sonados, ¿cómo se diría? Tenemos un kilo de problemas, mejor dicho, juicios sobre todo, en los que se revela qué es lo que está haciendo la KGB dentro de los Estados Unidos, porque entonces tú tienes que ver de que tienen tanto el servicio de inteligencia como el de espionaje industrial. El servicio de inteligencia está buscando averiguar lo que sea de cualquier dato que les sirva a ellos. Cualquier dato, de otras palabras, a ver cómo le va la economía, cómo le va, quién es este nuevo ministro, todos esos datos están buscando averiguar para, por si les sirve después. Y en el caso de la KGB, tenía muchísimo espionaje industrial, no solo con fines bélicos, sino con cualquier fin económico. Date cuenta que si alguien hace una investigación que le da como resultado un tipo de motor o lo que fuera, y tú simplemente vas y copias el diseño, te ahorras muchísimo dinero. Entonces la KGB estaba con eso, con esos fines. Y digamos, adquiría esos datos de formas muy complicadas. Primero se acercaba a una persona, primero quería comprar. En otras palabras, tú, eso que haces, ¿me puedes vender un hito? Y en algunos casos la gente decía sí. Por más que le habían dicho de que no venda ese tipo de cosas porque es un bien estratégico. Digamos, por ejemplo, me acuerdo de unos casos muy concretos de unos espejos sumamente finos con los cuales tú podías hacer láseres. Entonces, eso se convirtió en un recurso estratégico. Los Estados Unidos no los exportaban, pero, y menos al otro lado del telón de acero, en otras palabras, menos a la Unión Soviética. Y entonces la Unión Soviética lo que hacía era crear una compañía fantasma y negociaba con los tipos y les dices, ¿para quién quieres este espejo? Digamos, lo quiero para Panamá. Y entonces ese tipo de cosas, ¿no? Siempre para ver cómo adquirir el bien, cómo adquirir el bendito producto que no te permiten adquirir de otra manera. Entonces, la Unión Soviética obtuvo un gran éxito con eso. Por si acaso pueden ver todos los benditos productos que se parecen. ¿A qué me refiero? A los aviones que se parecen, los misiles que se parecen, todo eso está ahí. En otras palabras, lo hacían los Estados Unidos, lo investigaban los Estados Unidos y la Unión Soviética sacaba su copia barata.
Entonces, eso hacía, ¿sí? Ya. Y entonces, bueno, entonces esos actos, ese espionaje industrial tuvo varios escándalos uno tras otro desde los años 70. En otras palabras, ¿de dónde han obtenido estos datos los soviéticos? Porque se daban cuenta después de que se habían obtenido los datos. Y entonces alguien decía, miren, tenemos que tener a alguien que está dando los datos acá, ¿no? En otras palabras, lograban ubicar que había ahí alguien que estaba filtrando información. Y entonces se hacen muchos juicios al sector interno, tanto dentro de la propia CIA, en otras palabras, este es un traidor al país, este es un traidor al Estado, aquí está el traidor al Estado, todas esas cosas, y también a las empresas. En otras palabras, tú tenías una empresa que tiene la culpa de haber realizado la venta de productos estratégicos al otro lado, o sea, al enemigo. Y entonces eran tanto era el dinero del volumen de lo negociado, digamos, en eso, de lo ganado por los soviéticos, porque se hacían las matemáticas. En otras palabras, los soviéticos han obtenido por espionaje este motor, digamos. ¿Cuánto nos costó este motor desarrollarlo? Nos costó, digamos, $1.000 millones. ¿Cuánto les cuesta a ellos duplicarlo? Les cuesta $100 millones. Entonces hay 900 millones, digamos, de dólares de ganancia. Entonces, el monto de dinero en los años 80 ya del beneficio industrial por el espionaje industrial soviético se hizo tan grande que alguien dentro de la CIA pudo calcular y deducir una cosa, que la KGB estaba obteniendo datos, pero hasta por las nubes, pero que no podía tener la capacidad para asimilar tanta información como la que extraía. ¿Eso qué quiere decir? Tú tienes a la KGB y la KGB ha obtenido un dato. El dato es XXXX. Ese dato puede servir para un objetivo concreto y específico. ¿Sí? Ay, caramba. Bueno, entonces tenemos eso, tenemos ese problema de que tú tenías los datos. Los datos te podían servir en un aspecto específico, pero para que sirvan en ese aspecto específico, tú tenías que movilizar la mecánica, tú tenías que hacer que fulano de tal, que era el encargado de la industria agrícola, haga algo. Y entonces tú tenías, digamos, o la conclusión a la que se llegó era de que la KGB podía obtener todos los datos que quisiera y no podía asimilarlos de buena manera, ni en el sector industrial, ni en el sector militar, ni en el sector político, ni en ningún otro sector, pero que había logrado ser, por si acaso, el mayor colector de datos del planeta en lo que a sus intereses correspondía. Bueno, entonces, obtener dato no es sinónimo de que se va a hacer algo, porque el hacer algo siempre conlleva su propio esfuerzo. De eso deseaba hablar el día de hoy, seamos sinceros, hemos tenido algunas distracciones. Me habría gustado mostrarles algunas imágenes, pero creo que ya lo hice antes. Este es mi segundo video sobre algo relacionado, vinculado con el KGB. Esperemos de que les haya servido de algo. Como siempre, muchísimas gracias por su atención.